Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 22. El domingo pasó relativamente rápido. A todos los miembros de la casa de Slytherin se les informó que el consejo tendría una sesión hoy después de la cena y se les pidió que se vistieran para la ocasión. Ulrich le informó a Harry que el consejo había accedido a tener una audiencia con él, pero dejó claro que no debían ser vistos al bajar a la sala común de Slytherin. Aunque normalmente nunca se había hecho antes, sentían curiosidad por saber de qué quería hablar Potter con ellos. Harry se imaginaba cómo sería esta reunión, ya que no sabía qué esperar. Puede que les hubiera prometido no hacerles daño a ninguno, pero no estaba seguro de que ellos le mostraran la misma cortesía. Esta mañana temprano, Ulrich y Adrian hablaron. El primero explicó que la reunión sería a las 8:45 de esta noche y que sería mejor que Harry llegara temprano, ya que el consejo no toleraba ninguna tardanza. Incluso le dijo que sería mejor que se presentara con su túnica familiar en lugar de la de Gryffindor. A Harry, naturalmente, no le importó, ya que Arcturus y Casiopeia le habían enseñado habilidades diplomáticas. Se esperaba que Harry se comportara como correspondía, ya que se trataba de una reunión delicada y, si algo salía mal, podría acarrearle problemas. Ulrich también mencionó que durante la reunión no se permitía a nadie batirse en duelo, pero en silencio le dijo a Harry que tuviera cuidado, ya que iba a ser un público difícil. Harry dijo que lo entendía y le indicó al prefecto que esperaría fuera del agujero del retracto, en dirección a la cocina. Con un gesto de la cabeza, ambos se separaron hasta que fuera la hora de que Ulrich fuera a buscarlo. Cuando llegó la hora de cenar, Harry vestía una camisa blanca abotonada, un pantalón negro, sus botas de piel de dragón y la túnica familiar con el escudo de su familia. En su mano izquierda llevaba el anillo familiar. Draco le preguntó si quería que lo acompañara a la mazmorra, pero Harry se negó, alegando que quería ir solo. El dios quiso protestar, pero vio la determinación en los ojos de su pequeño y accedió. Así que, simplemente fue a correr al bosque prohibido a buscar su cena. Harry comió una cena ligera preparada por los elfos domésticos. Miró su reloj y vio que eran las 8:30. Tras agradecerles la comida, salió de la cocina y esperó a que llegara Mon. No tardó mucho en llegar el de sexto año, que se le acercó por detrás y dijo: «Ya es hora». Harry sacó su varita y se desilusionó. «Vamos». Ulrich se sorprendió brevemente al ver que Potter podía lanzar el encantamiento desilusionador, y se recuperó. Condujo a Harry a las mazmorras. Los dos caminaron en silencio hasta llegar a la entrada de la sala común. Normalmente, los miembros de otras casas necesitaban permiso para entrar en salas comunes que no fueran las suyas. El jefe de la casa debía permitir la entrada a un prefecto. Había una razón por la que los estudiantes llevaban sus insignias. Cada casa tenía sus propios escudos para reconocer a los miembros de su propia casa, y las insignias funcionaban como llaves de entrada. Ulrich dio la contraseña y condujo al desilusionado Harry a la sala común. Harry vio que todos los Slytherin estaban presentes y que había una gran mesa de mármol detrás de la cual estaban sentados los 4 miembros del consejo. Al cerrarse el retracto, Ulrich articuló «Quédate» y se dirigió a su asiento junto a los demás. Los 4 miembros del consejo miraron a su alrededor y vieron que todos estaban sentados. Entonces, Darren Washington, de séptimo año, se puso de pie. La reunión mensual de la noble casa de Slytherin ya está en sesión. Todos de pie. Dijo con voz seria. Todos, incluidos los demás miembros del consejo, se pusieron de pie. Tomen asiento, todos se sentaron. Ulrich Mohn, tienes la palabra, miró a su amigo. Mohn se levantó. Gracias, consejero Washington, dijo, haciendo una reverencia respetuosa al chico, antes de mirar el cuerpo de Slytherin. Como muchos de ustedes, somos la casa más marginada de toda la escuela. La mayoría de los estudiantes creen que no somos más que magos y brujas oscuros traicioneros. Todos los estudiantes de Slytherin asintieron, conscientes de lo que la mayoría de los demás estudiantes pensaban de ellos. Están completamente equivocados, ya que hubo algunos malos estudiantes de esta casa, y también hubo estudiantes de otras casas que se descarriaron. Sin embargo, nunca lo reconocen. Dejó que sus compañeras serpientes lo asimilaran, ya que muchas maldecían el trato que recibían solo por estar en la casa de las serpientes. Silencio, ordenó, y al instante todos guardaron silencio. Durante esta sesión de hoy tenemos un invitado externo que ha solicitado una audiencia con nosotros. Los demás miembros del consejo y yo hemos acordado escucharlo. Les recuerdo rápidamente que los duelos están estrictamente prohibidos durante las asambleas.
Mirando a su alrededor, vio que la mayoría susurraba sobre quién era la persona misteriosa que había solicitado una audiencia. Los dejó hablar unos minutos y volvió a decir. Silencio, dijo, levantando la mano. Todos callaron y lo miraron. Ulrich se giró hacia el agujero del retrato y asintió. Adrián retiró el amuleto, revelando que estaba en la habitación. Toda la casa se sorprendió al verlo allí, e incluso sus amigos se sorprendieron al verlo en el nido de serpientes. Uno de los Slytherin se puso de pie y lo miró enojado. ¿Qué haces aquí, Potter? Esta no es tu sala común. Vete antes de que te lastimen, dijo Marcus Flint. Flint era uno de los tipos malos de la casa porque tenía un don para hacer muchas cosas deshonestas, especialmente en el equipo de Quidditch. Moon miró al chico con enojo. Siéntate, Flint, está aquí como invitado. El chico troll se giró hacia él. ¿Qué significa esto? Potter es un chico dorado de Gryffindor y Dumbledore, no tiene derecho a estar aquí, exigió olvidar con quién estaba hablando. Ulrich ahora lo fulminaba con la mirada. Voy a fingir que no le acabas de exigir algo a un miembro del consejo, dijo con una voz fría que lo sacudió. Flint palideció al instante. No, señor. Lo siento, señor, dijo y luego volvió a sentarse. Moon lo miró amenazadoramente y luego se aclaró la garganta. Como dije antes, alguien de fuera de nuestra casa nos ha solicitado una audiencia. Era, por supuesto, el señor Potter. Ha prometido que solo quería hablar y no quería problemas, por lo que nadie aquí intentaría maldecirlo. ¿Entiendo? Miró a todos. Todos dijeron, sí, señor. Bien, los miró antes de mirar a Harry. Señor Potter, por favor, venga y tome asiento, señaló la silla al otro lado de los miembros del consejo. Harry se abrió paso entre los estudiantes hasta que llegó al frente, sacando su varita e ignorando el murmullo de protesta de los Slytherin y lanzó un encantamiento de diagnóstico sobre la silla en la que se suponía que debía sentarse. Al ver que no había trampas ni maldiciones, volvió a guardar su varita en su funda y se enfrentó al consejo. Todos levantaron una ceja indicando que querían una explicación. Tenía que asegurarme de que no hubiera trampas en la silla. La concejal dijo. ¿Pensaste que intentaríamos maldecirte? Ella entrecerró los ojos y lo miró. Harry llevaba su habitual máscara inexpresiva, así que su mirada no transmitió nada. Con todo respeto, estoy en territorio desconocido en este momento, empezó. Si me hubiera sentado, ¿cómo habría sabido si era una trampa o no? El consejo se sorprendió por su respuesta. Por instinto de conservación, nunca pensé que vería a un Gryffindor ser cauteloso. ¿No se supone que ustedes, los leones, son valientes? Preguntó. Harry la miró con los ojos entrecerrados. Hay una diferencia entre la valentía y la estupidez, afirmó. Que me hayan seleccionado en Gryffindor no significa que sea estúpido. Su voz era gélida, pero no se comparaba con la de Arcturus o Casiopeia. Ella asintió, aceptando su respuesta, y se recostó en su silla. Moon asintió y Harry se sentó en la silla destinada para él. Ulrich hizo lo mismo y la persona a su derecha habló en tono formal. Heredero Potter, ha solicitado una audiencia con el Consejo de Slytherin porque hay algo que desea discutir con nosotros. El de séptimo año comenzó. Normalmente no permitimos la entrada a forasteros, especialmente a miembros de Gryffindor. Pero Ulrich ha garantizado que le daremos la oportunidad de hablar. Sin embargo, entiende que si intentas atacar a alguien, las consecuencias serán graves. ¿Entiendes? Harry lo miró directamente a los ojos. Entiendo, Lord Washington, dijo con voz formal. El de séptimo año lo miró con los ojos entrecerrados. Para que sepas que soy el jefe de la familia Washington. Harry se sentó allí y respondió. Me aseguro de saber con quién hablo. Como heredero de la familia Potter, se espera que me comporte como un heredero de la más antigua y noble casa de los Potter. Cualquier otra cosa sería un insulto. Bien, dijo Darren con voz de aprobación. Pasaste la primera prueba. Ahora, a ver por qué estás aquí esta noche. Negocio sin tonterías, bien. Eso significa que por fin puedo tener una conversación inteligente con alguien, comentó Harry. Eso despertó el interés del niño. ¿En qué se esconde el león? ¿No eres lo suficientemente inteligente para ti? Sinceramente, prefiero evitar a algunos miembros de mi casa, si es posible, respondió Adrián. Hablas de Weasley y Granger. Dijo, como si fuera un hecho. Harry dejó escapar un suspiro molesto. De todos los miembros de mi casa, esos dos son los que más me molestan. Granger, con su actitud autoritaria de maestra favorita, y Weasley, con su falta de sentido común. Es un dolor de cabeza y ha hecho que vivir en la sala común sea insoportable.
Eso provocó risas entre los demás estudiantes, sobre todo los de primer año, ya que tenían que asistir a clases con ellos. El consejo incluso pareció divertido por un momento, pero enseguida se recompuso. Washington continuó. Debo decir que Potter, realmente eres un misterio. La mayoría de nosotros pensábamos que habrías aceptado a esos dos como tus amigos y que serías el pequeño campeón de la luz, Dumbledore. ¿Por qué lo asumes? Por si no te has dado cuenta, no me llevo bien con ese cabrón. Sobre todo después de lo que nos hizo a mí y a mi familia, declaró. Sí, sabemos que te colocaron con esos parientes mugles tuyos. La verdad es que algunos esperábamos que los hubieras condenado a muerte a ambos. Créeme, una gran parte de mí quería acabar con ellos allí mismo. Sin embargo, eso habría sido demasiado fácil, ya que tenían que sufrir. Los Slytherin se sorprendieron, pues sabían lo que había pasado en el juicio. Muy bien dicho. Elogió Washington. En cuanto a la razón por la que estoy aquí, comenzó Harry, ha habido un problema creciente que debería haberse solucionado hace años. Toda la atención estaba puesta en él. ¿Qué tipo de problema? Preguntó la miembro femenina. Dumbledore es un idiota parcial y desestima las quejas de los estudiantes que no están en Gryffindor, respondió Harry. Otro miembro del consejo dijo. No es mentira que Dumbledore ha favorecido a los leones sobre las otras casas, comentó, y que ha desestimado nuestras quejas sobre cómo a algunos de ellos se les permite tanta libertad para hacer lo que quieran. Bianca Parker continuó. Dicho esto, ¿por qué no estás contento con eso? ¿Sabes? Sin duda sabes que nuestro propio jefe de casa nos favorece sobre las otras casas, preguntó. Harry la miró. No es mentira que el profesor Snape es frío, cínico y parcial hacia ustedes, admitió, pero al menos en realidad los protege a todos, y es capaz de mantener a los miembros de su casa en orden. Los del fondo murmuraron en señal de acuerdo, pues Snape los había defendido en más de una ocasión cuando las otras casas los atacaban. Dicho esto, los castigaba si se portaban mal siendo estúpidos. No solo eso, continuó Harry, he observado cómo actúan los demás profesores, sobre todo Dumbledore, y cómo ha permitido que la casa Gryffindor se convierta en un circo de debiluchos. Que creen que pueden hacer lo que quieran, pero la varita tiene doble filo, ya que sé que algunos miembros de Slytherin se han esforzado por atacarlos y acosarlos sin provocación. El consejo se sorprendió por sus palabras y, aunque no querían admitirlo, tenía razón en cuanto al cuerpo de Slytherin. Estaban destrozados. Algunos coincidieron en que era cierto que algunos habían atacado a miembros de otras casas. Otros estaban furiosos, pues creían que Potter intentaba hacer creer que era culpa suya. Los 4 miembros del consejo parecían haber mantenido una conversación silenciosa, preguntándose qué intentaba lograr. Washington fue el primero en hablar. ¿A qué te refieres, Potter? Harry respondió. Por lo que tengo entendido, los Slytherin no pueden quejarse del trato que reciben de las otras casas y tienen que presentar un frente unido, ¿correcto? Los 4 asintieron. Eso dice que a veces ya es suficiente. Tal como están las cosas ahora, el trato que reciben debería haberse abordado hace años, pero el director y algunos de sus partidarios simplemente hacen la vista gorda. Hizo una pausa para que reflexionaran. Pero déjenme preguntarles esto. Si no hablan, ¿quién los cuidará? Que no puedan quejarse no significa que no puedan expresar sus opiniones. Tiene razón, dijo una voz. Harry se giró y vio que todos miraban a la persona que se ponía de pie. Sabía quién era Nicole Baisey. Es hora de que el mundo exterior finalmente vea lo que realmente está sucediendo en Hogwarts, coincidieron muchos de los demás. La niña de 4º año lo miró y luego al consejo. ¿Permiso para hacerle algunas preguntas a su Potter? Los 4 miembros se miraron un momento y luego la miraron. Sebastián respondió. Permiso concedido. Baisey se levantó de su silla y fue a plantarse ante Potter. Heredero Potter, has expresado tu enfado por la forma en que Dumbledore ha dirigido la escuela. No puedo evitar preguntarme qué intentas conseguir con esto. Había una pregunta en eso, dijo Harry. Nicole se quedó mirándolo fijamente. Harry tenía sus escudos de oclumancia a tope desde que entró en la sala común. Mi pregunta es, ¿qué esperas obtener de nuestra ayuda? Solo pido cortesía para mí y para mi hermana cuando venga, respondió. Baisey se sorprendió de que Ash esperara algo más. Pero él solo quería cortesía para él y su hermana. Incluso si aceptáramos tus términos, ¿qué te hace pensar que no te traicionaremos? Preguntó queriendo saber su respuesta. Harry entrecerró los ojos. Si hubieran querido atacarme, ya lo habrían hecho.
Durante el tiempo que llevo en esta escuela, todos tuvieron múltiples oportunidades de atacarme, pero no lo hicieron. Incluso cuando entré, alguno pudo haber sacado una varita e intentado maldecirme, pero no lo hicieron. A pesar de lo que piensen las otras casas, no son magos y brujas oscuros, malvados y traicioneros. Nicole soltó una risita antes de recomponerse. Tienen argumentos muy válidos. Respondió. Se volvió hacia el consejo. No tengo más preguntas, y luego regresó a su asiento. Neumann, del consejo, habló. Muy bien, Potter. Has abordado los problemas en Hogwarts y has pedido cortesía para ti y tu hermana. ¿Pero qué tienes que ofrecernos? Una pequeña sonrisa creció en el rostro de Harry. Lo que puedo ofrecer son oportunidades, respondió, oportunidades para finalmente hablar y que sus preocupaciones sean atendidas, y una ventaja sería que usted puede disminuir la influencia de Dumbledore en el castillo. El consejo pareció intrigado y pareció considerar sus palabras. Washington decidió hablar. Si te ayudamos, ¿cómo sabemos que no nos traicionarás de ninguna manera? Señaló. Toda la sala común de Slytherin lo observaba con interés, queriendo saber su respuesta. No, respondió, pero supuse que les interesaría salvar sus propios pellejos o, al menos, no tener que estar vigilando constantemente. Harry continuó. Además, ¿cómo no sé que no ordenarás a los otros miembros de tu casa que me ataquen en el momento en que me dé la espalda o que no volverás a cumplir con los términos? Los 5 se miraron fijamente en silencio, como si intentaran juzgarse. Todos guardaron un silencio sepulcral, sin saber qué iba a pasar. Incluso los amigos de Harry observaban con expectación. La mirada fija se prolongó unos minutos más, sin que ninguno de los dos rompiera la comunicación. Eso fue hasta que los 3 hombres estallaron en carcajadas y la mujer se recostó en su silla con una expresión de aprobación. Les tomó unos minutos calmarse y recomponerse. Ulrich fue quien dijo. Potter, ¿qué agallas tienes? Lo sabes. Comentó. Harry frunció un poco el ceño. Me lo han dicho, fue su única respuesta. Sebastián fue el siguiente en hablar. Toda la cámara debe votar. Como no eres miembro, te protegeremos y votaremos. Sígueme. Se levantó de su asiento y condujo a Harry a un rincón cerca de la escalera que conducía al dormitorio de chicos. Sacó su varita y colocó las barreras alrededor de los estudiantes más jóvenes. Luego regresó a su asiento, indicándole a Bianca que continuara. Ella tomó las riendas. Antes de votar, quisiera saber algunas cosas, empezó, y luego miró a los 3 Slytherin que habían pasado tiempo con Potter. Blaise Zabini, Tracey Davis, Daphne Greengrass, por favor, pónganse de pie. Los 3 obedecieron y se pusieron de pie. Ustedes 3 son los que más tiempo han pasado con Potter. ¿Cuál es su interpretación de él? El primero fue el primero en hablar. Desde que Adrián y yo nos conocemos, nunca se ha comportado como un arrogante y malcriado que se cree con derecho a todo. En todo caso, solo quiere vivir su vida con su familia y verla prosperar. No hay duda de que puede ser antisocial y frío, pero hay que ser de piedra para odiarlo. Daphne no tardó en seguirle la corriente. Adrián no es como los demás Gryffindors. No es extrovertido ni ruidoso. Más bien, es muy trabajador y aspira a ser lo mejor que puede. También me ha ayudado con algunos materiales fuera de clase, lo que demuestra que es una persona servicial. Por lo demás, tenerlo cerca es un placer, ya que nunca nos ha intimidado ni acosado. Tracey fue la siguiente en hablar. Quiero comentar lo que dijeron estos 2. Nos ha sido de gran ayuda al enseñarnos cómo algunos hechizos requieren diferentes enfoques. Además, ha sido un buen amigo todo el año y nunca se ha comportado como si fuera mejor que nadie. Ella aceptó sus respuestas y les indicó que volvieran a sentarse. Sin más preámbulos, todos los que se oponen a ayudar a Potter, que levanten la mano. Solo 6 estudiantes levantaron la mano, pues no confiaban en que Potter cumpliera su promesa. Todos los que están a favor de ayudarlo, que levanten la mano. El resto de la casa de Slytherin levantó la mano, mientras que los miembros del consejo alzaron la mano en señal de aprobación. Al ver que la mayoría estaba a favor de ayudar a Potter, le indicó a Williams que deshiciera las protecciones. Cuando estas fueron retiradas, Harry fue conducido al otro lado del consejo. Washington se levantó para mirarlo. Hemos votado sobre la posibilidad de ayudarlo, señor Potter. Harry se quedó mirándolo fijamente esperando el veredicto. No es que no pudiera oír lo que ocurría gracias a su audición mejorada, pero decidió seguirle el juego. El chico continuó. Por mayoría de votos, hemos acordado ayudarlo, y si tiene éxito, accederemos a sus peticiones de cortesía.
Harry dejó escapar un suspiro de alivio, aunque era falso. Ahora, ¿cómo quieres lidiar con Dumbledore? Antes, les diré lo que tengo en mente. Me gustaría darles a todos una seguridad diciendo que no los traicionaré. El chico mayor arqueó una ceja. ¿Qué clase de seguro? Harry sacó su varita y dijo. Yo, Adrián James Potter, juro por mi vida y mi magia que jamás revelaré la ubicación ni la contraseña de la sala común de Slytherin mientras sea estudiante en Hogwarts, así sea. Al terminar, una luz blanca lo envolvió, lo que significaba que el juramento había surtido efecto. Todos quedaron impactados por lo que hizo, nunca antes habían visto a alguien jurar un voto mágico como ese. Mon fue el primero en recuperarse. No tenías por qué hacer eso. Declaró. Harry lo miró. Tenía que demostrar que no pretendía hacerle daño a nadie y que jamás traicionaría tu confianza. Además, pensé que sería el único seguro que aceptarían. Harry no lo sabía, pero acababa de ganarse la confianza de los Slytherin al jurar protegerlos de cualquier miembro de la Orden del Fénix. Ahora bien, mi plan es lo que necesito, explicó durante la siguiente media hora. La semana siguiente, durante la cena, abordaría cómo todas las casas son iguales y no deberían generalizarse solo porque hubiera algunos magos o brujas malos. Les dijo que, para que su plan tuviera éxito, necesitaría una lista de quejas sobre la forma en que Dumbledore dirigía el colegio y que llevarían el asunto a la prensa internacional. Cuando terminó, la casa lo miró con los ojos abiertos, pues tuvieron que admitir que su plan era realmente astuto. Habrías sido un excelente Potter de Slytherin, comentó Bianca. Harry soltó un gruñido divertido. Ahora que tenemos un acuerdo, me gustaría volver a mi dormitorio a dormir, asintió el consejo, y Harry salió de la habitación. Una semana después, llegó la hora de cenar y los Slytherin irradiaban entusiasmo. Por fin, podrían hablar. En ese momento, Harry estaba sentado en la mesa de Ravenclaw junto a sus amigos. A su derecha, Darren Washington y Ulrich Mons. Había conseguido que Padma y Susan hablaran con sus casas y se unieran, ya que tampoco estaban contentos con la forma en que Dumbledore dirigía el colegio. Tenían 4 cajas grandes llenas de quejas. Harry miró a su alrededor y vio que todos los estudiantes estaban sentados. Les dio un codazo para llamar su atención. Iniciar fase 1, murmuró. Washington se levantó de su asiento, sacó su varita, hizo levitar las cajas y se dirigió a la mesa principal. Harry y Daphne sacaron unos cristales grabadores y los activaron. Cuando los profesores se sorprendieron al ver que el estudiante de 7º año se acercaba mientras levitaba las cajas, Dumbledore dijo, «Señor Washington, ¿puedo preguntar qué hay en esas cajas?» Darren entrecerró los ojos. «Esta es una lista de quejas tomadas de Ravenclaw, Hufflepuff y Slytherin». Lo dijo lo suficientemente alto como para atraer la atención de todo el gran comedor. Los profesores se sorprendieron al ver que algunos estudiantes estaban dispuestos a quejarse de su tiempo en Hogwarts. Verán que todos expresan sus objeciones a cómo han dirigido este colegio. Dumbledore adoptó su personalidad de abuelo. Vamos, señor Washington, estoy seguro de que todo esto es un malentendido. Darren se burló de él. No creo que sea director, en el tiempo que la mayoría llevamos en esta escuela, se ha comportado como un idiota y ha sido injusto no solo con los Slytherin, sino con cualquiera que no sea miembro de Gryffindor. Eso provocó una exclamación de asombro en la casa de Gryffindor, que no podía creer lo que acababa de oír. Incluso los profesores se quedaron atónitos, salvo Severus, que disfrutaba del espectáculo en su fuero interno. Era el jefe de la casa de Slytherin y se puso de pie. Señor Washington, aléjate. Puede que lo haya dicho, pero sus ojos negros brillaban de alegría y sus labios se curvaron hacia arriba. Ulrich se levantó y se acercó a ellos. Disculpe, profesor Snape, pero no. La mayoría de los estudiantes se sorprendieron de que un miembro de la casa Slytherin simplemente dijera no. Severus simplemente arqueó una ceja. Los miembros de la casa Slytherin estamos unidos en esto, ya que estamos cansados de que el director ignore nuestras quejas sobre el trato que hemos recibido. Los profesores estaban sorprendidos, excepto Severus, que parecía sonreír. Observaron que toda la casa de Slytherin, junto con Adrián y la mayoría de los miembros de las otras casas, se habían puesto de pie. Dumbledore se irguió cuán alto era. Todos, por favor. Estoy seguro de que lo que sea que haya estado pasando es un simple error. Por favor, vuelvan a comer. Oh, ¿te gusta, verdad? Dijo una voz que conocía de sobra. El chico de cabello azabache y ojos verdes se acercó a la mesa principal.
Lo que tienes aquí, señaló las cajas suspendidas, es una lista de quejas que deberían haberse resuelto hace años. Algo que has ignorado en varias ocasiones. Dumbledore intentó llamar al chico por su nombre, pero se detuvo tras recibir una mirada fría. Señor Potter, le aseguro que esto es completamente innecesario. Hablemos de esto en mi despacho, intentó. Esto iba a ser un gran dolor de cabeza. El chico simplemente dijo. Lo discutiremos ahora, como dicen los estatutos de Hogwarts, si se descubre que una casa ha sido tratada injustamente, es responsabilidad del director o la directora corregirlo. Si no lo hace, estará incumpliendo su contrato y será suspendido o destituido de su cargo como director del colegio. No estaría intentando ignorar las quejas de los estudiantes que juraste proteger, ¿verdad, profesor? Harry tomó el libro de los estatutos de Hogwarts y se lo entregó a la profesora McGonagall. La profesora de transfiguración hojeó el libro y, tras hojear la mitad, encontró la sección de la que hablaba. Lo leyó rápidamente y palideció. Dumbledore, tiene razón. Le entregó el libro para que lo viera y allí estaba, escrito con tinta negra, nítido como el agua. Harry disfrutaba de la mirada de enojo en el rostro de Dumbledore. Ahora, si a alguno de ustedes, profesores, no les importa, me gustaría dirigirme al alumnado. Algunos profesores se sorprendieron, pues sentían curiosidad por lo que diría el joven que tenían delante. Harry se paró frente a todo el alumnado y comenzó. Escuchen todos. Ha habido un creciente problema de intolerancia en lo que respecta a las 4 casas. Muchos de ustedes aquí parecen haber olvidado que esta es una escuela, no un lugar para intimidar o acosar a la gente solo por estar en diferentes casas. Desde el momento en que fueron asignados a las casas, todos parecen pensar que eso les da justa razón para actuar como un grupo de cobardes sin carácter, que creen que pueden hacer o decir lo que quieran. Todos comenzaron a murmurar entre ellos, hasta que el más joven de los Weasley se puso de pie. ¿Qué quieres decir, Potter? Gritó mientras se metía una cantidad considerable de comida en la boca. Weasley, un ejemplo perfecto de lo que hablo, empezó. Durante el tiempo que llevas aquí, Weasley, no has hecho más que quedarte sentado, ya sea acosándome para que apoye a Dumbledore o agrediendo verbalmente a los Slytherin. Llamándolos brujas y magos oscuros o diciendo que son mortífagos. Que porque lo sean, comentó Weasley, ya es bastante malo que tengamos que ir a la escuela con ellos. Por si no lo sabías, muchos han atacado a Gryffindor y a las otras casas varias veces. Algunos estudiantes que no estaban en Slytherin estaban de acuerdo con él, muchos de los cuales eran firmes partidarios de Dumbledore. Adrián dejó escapar un suspiro. Aparentemente has olvidado que la mayoría de las veces es Gryffindor quien suele ir tras ellos. Eso es mentira. Ningún Gryffindor iría tras ellos sin ser provocado. Weasley se puso colorado. Harry lo miró como si fuera un estúpido. Empecemos con esto. Un alumno de 6º año de nuestra casa, Leon Walker, y sus amigos fueron pillados golpeando a 2 chicas de Slytherin y Hufflepuff. Según ellos, estaban cansados y querían divertirse. Todos miraron a Walker y a sus amigos con una expresión de enojo que los hizo encogerse en sus sillas. Harry continuó. Y no olvidemos que hace unos años hubo una escaramuza en el pasillo del 2º piso entre Gryffindors y Slytherins. Los Gryffindors los persiguieron, destruyeron sus tareas y usaron hechizos muy letales contra ellos. Muchos de los mayores asintieron al recordar el incidente. ¿De verdad vas a decir que los Gryffindor son santos y que sus acciones están justificadas? Toda la casa Gryffindor miraba al suelo, avergonzada, todos menos Weasley, que se ponía colorado. Se lo merecían, soltó. La casa de los leones lo fulminaba con la mirada mientras sus hermanos lo obligaban a bajar. Sin embargo, eso no sirvió de mucho, ya que el chico gritó. Además, esas serpientes deberían estar agradecidas de que Dumbledore las haya dejado ir al colegio, no de que se lo merezcan. Además, Dumbledore incluso ha dicho que todos los magos oscuros eran Slytherin. Harry no estaba contento, ni tampoco los Slytherin. ¿Qué tal si te doy una lección sobre las características de cada casa, Weasley? Y esto es para todos los que estén de acuerdo con él. Su voz era firme, indicando que no estaba bromeando. Empecemos con la casa de Slytherin, o como dices tan elocuentemente, un caldo de cultivo para magos y brujas oscuros. Slytherin es una casa que valora la astucia, la ambición, el ingenio y el instinto de supervivencia. Esas son las cualidades positivas. Las negativas son que no suelen sopesar los pros y los contras de sus actos y que pueden estar tan absortos en perseguir sus objetivos sin ver las consecuencias. Dicho esto, no los hace malvados.
La mayoría solo quiere que los dejen en paz. Todos los Slytherin asintieron al unísono. A continuación, la casa Hufflepuff. Lealtad, trabajo duro, justicia y paciencia son sus cualidades positivas. La negativa es que pueden ser ingenuos y ceder fácilmente a la presión social. El jefe de la casa de los tejones no podía estar más de acuerdo con lo que acababa de decir el chico, pues era cierto. Después, están Ravenclaw, que valoran la inteligencia, la creatividad, el ingenio, la curiosidad y el conocimiento, de nuevo, lo positivo. La negativa es que son antisociales, se niegan a ver las cosas desde diferentes perspectivas y creen poseer todas las facultades intelectuales. Flitwick, con expresión triste, tuvo que admitir que era un defecto de sus águilas, que había notado en muchas ocasiones. Finalmente, tenemos a los Gryffindor, la casa de la valentía, la audacia, el coraje y la caballerosidad. El lado positivo. El negativo. Se muestran sinceros, sacan conclusiones precipitadas y no piensan con antelación. Son descarados e impulsivos. Y por lo que he visto, no son más que unos idiotas arrogantes que creen que pueden hacer lo que quieran. Y si se me permite añadir, una casa no de leones, sino de ovejas. Harry respiró hondo y vio a los miembros de su casa inclinar la cabeza avergonzados. Incluso Minerva tuvo que asentir, lo cual fue como un cuchillo. Recuperando el aliento, continuó. ¿Alguno de ustedes entiende lo que acabo de decir? Cada casa tiene sus pros y sus contras. Ninguna casa es perfecta, así que dejen de actuar como si fueran mejores que los demás. Están aquí para estudiar magia. No digo que tengan que hacerse amigos de ellos, solo sean neutrales entre sí o, si no les caen bien, váyanse. ¿Es tan difícil? Se veía a todos comentando lo que había dicho. Weasley se soltó del agarre de su hermano, se levantó y dijo. Pero eso no cambia el hecho de que la facción oscura es malvada y muchos de ellos provienen de ella. Harry vio que algunos de los demás coincidían con él y se pellizcó el puente de la nariz con fastidio. ¿De verdad que no eres tan listo, verdad, Weasley? Comentó Harry. Evidentemente, tus padres nunca te enseñaron a ver más allá de las facciones o las casas, igual que se olvidaron de enseñarte modales en la mesa. Eso hizo reír a los Slytherin al ver cómo acababa de quemar a Weasley. Un buen número de águilas y tejones reían o asentían. Y los Gryffindor tuvieron que estar de acuerdo a regañadientes. Que la gente sea de Slytherin y de la facción oscura no significa que sean malvados. Si no lo ves, lo siento por ti. ¿Cómo que la facción oscura no es malvada? Son demasiado extremistas en sus ideales, dijo un chico de Hufflepuff de su año. Harry sabía quién era. Zacharias Smith, heredero de la antigua y noble casa de los Smith. Vamos, Smith, seguro que deberías saber la diferencia, señaló. Harry explicó que ser miembro de la luz no significa ser bueno, al igual que ser miembro de la oscuridad no significa ser malo. Señaló que Madame Pomfrey estuvo en Slytherin cuando estaba en Hogwarts, lo que sorprendió a todos, ya que su sanador residente era una serpiente en aquellos tiempos. Harry mencionó cómo el Aurora Lastor Moody estuvo en Slytherin y se convirtió en uno de los mejores aurores de los departamentos, e incluso mencionó que su abuela, Doria Narcisa Potter, de soltera Black, era miembro de la familia Black y tenía maestrías en transformaciones, defensa, pociones y encantamientos. Todos se quedaron mirando con los ojos abiertos. Harry continuó nombrando a miembros de otras casas, como Madame Amelia Bones, la actual jefa del Departamento de Educación de la Magia, Griselda Marchbank, jefa de la EM y la Bruja Jefa. ¿Alguna otra queja? Preguntó Harry. Finnegan fue quien respondió. ¿Qué pasa con el que no debe ser nombrado y sus seguidores? Vinieron de Slytherin. Harry miró al chico irlandés. No todos sus seguidores eran de Slytherin, otros venían de Hufflepuff. Todos miraron a la casa de los tejones. Muchos de ellos también estaban en Ravenclaw y Gryffindor. Esos mortífagos creían en la lealtad, la ambición, el intelecto y la valentía. Usaron eso a su favor y fueron capaces de librar una guerra que incluso atrajo la atención de Acme. Y es difícil conseguir su atención. Dejó que eso se asimilara mientras todos estaban en shock por lo que dijo. La mayoría bajó la mirada avergonzada, mientras que otros lo negaban. ¿Saben la moraleja de lo que estoy explicando? Es para mostrarles que ninguna casa tiene la culpa de producir brujas o magos oscuros, la cuestión es hasta dónde llegan y cómo lidian con las situaciones. Lo que significa que todos deben entender que no todo es tan blanco o negro como lo hacen parecer. Harry se giró para encarar a Dumbledore, quien estaba furioso. Deberías haber solucionado este problema hace tiempo.
Pero no, te quedaste sentado en tu silla comiendo dulces y dejaste que la escuela se convirtiera en un espectáculo de bastardos arrogantes que creen que pueden hacer lo que quieran. Me pregunto si de verdad eres capaz de dirigir una escuela si ni siquiera puedes controlar el acoso. Solo eres un viejo triste. Sus ojos estaban llenos de desdén mientras miraba a Albus. Después de eso, comenzó a caminar por el gran salón, ahora en silencio, ya que nadie tenía el valor de decir nada. Rápidamente lanzó una mirada a Moon y Washington, diciéndoles que procedieran con la fase 2. Justo cuando estaba a punto de salir del salón, sintió que le lanzaban un hechizo por la espalda. Esquivó hacia la izquierda, se dio la vuelta y vio que Weasley tenía la varita desenvainada y una expresión de intensa rabia en el rostro. Potter, eres un traidor. Prefieres unirte a un grupo de magos oscuros que apoyar al líder de la luz. Tus padres deberían avergonzarse de ti. Harry estaba desconcertado por lo que dijo, pero en su interior pensaba en las muchas maneras en que podría hacerle daño al cachorro. Ron continuó. Te reto a un duelo de magos, niño mimado. Lo dijo lo suficientemente alto para que todos pudieran oírlo. Nadie podía creer lo que acababa de pasar, incluso los profesores, que se pusieron de pie al instante, se sorprendieron. Harry mantuvo su rostro inexpresivo. ¿De verdad quieres pelear conmigo, Weasley? Con tu nivel de magia, te irá mejor peleando con un niño de 7 años, comentó. Al parecer, eso lo solucionó, ya que Ron echó a correr y le lanzó a Potter cualquier maldición que conociera. Le enseñaría al arco que viviera a respetarlo. Mientras el pelirrojo corría hacia él con maldiciones, Harry las esquivaba sin esfuerzo. Al ver que sus hechizos hacían contacto, Weasley olvidó que era mago e intentó golpearlo con su gancho de derecha. Harry lo bloqueó con el brazo izquierdo y le asestó varios puñetazos dolorosos en el estómago, rompiéndole una costilla. Luego lo volteó boca abajo mientras giraba el brazo. En un solo movimiento, le dio una patada en el codo a Weasley y se lo rompió. El pelirrojo gritó de dolor cuando Harry soltó el brazo y salió del pasillo como si nada, dejando al resto de los estudiantes sorprendidos por lo que acababa de suceder. La directora ayudó a Ron a levantarse y lo llevó inmediatamente a la enfermería, con Granger y sus hermanos detrás. Casa por casa, todos abandonaron el gran salón, sabiendo los Slytherin que la primera parte ya había terminado y que iban a iniciar la segunda. Una vez que todos los estudiantes se fueron, los profesores seguían intentando comprender lo sucedido, excepto Severus, que parecía sumamente complacido. ¿Qué acaba de pasar?, exclamó Dumbledore. Toda la atención estaba puesta en él. No puedo creer lo que ese chico acaba de hacer, dijo con voz enfadada. ¿Cómo se atrevía ese chico a cuestionar su buen juicio al dirigir la escuela? Su escuela. Sirius fue quien habló. Francamente, Albus, estoy de acuerdo con él, declaró el pequeño profesor. Hizo falta mucho coraje para hacer lo que hizo, y lo que dijo era la pura verdad. Minerva se recuperó y miró a su colega. Sirius, sé que las cosas en Hogwarts distan mucho de ser perfectas y que hay áreas que mejorar, pero no creo que fuera necesario que hablara así. Puede que lo dijera, pero en el fondo estaba en conflicto, pues una parte de ella no podía evitar estar de acuerdo con el chico. ¿Estás segura, Minerva?, preguntó el empleado, volviéndose hacia Severus. Es un suplicio admitirlo, pero el chico tiene razón. Durante demasiado tiempo ha habido enfrentamientos basados en la intolerancia en lo que respecta a las casas, dijo con voz agria. Aunque por dentro estaba contento. Puede que prefiera a mi casa, pero al menos las protejo y las mantengo a raya. Séptima fue la siguiente en hablar. No sabía que las cosas se habían salido tanto de control. El señor Potter tenía toda la razón al decir que las cosas deben cambiar en esta escuela o podemos despedirnos de nuestros trabajos. Severus estuvo de acuerdo con ella en silencio junto con algunos de los otros miembros y salió de la habitación. Albus corrió a su despacho lo más rápido que pudo e inmediatamente sacó una botella de whisky de fuego de un cajón y vertió el contenido en un vaso. Ese mocoso insolente tuvo el descaro de interrogarlo, no solo porque señaló que Tom tenía miembros de las 4 casas. El insufrible mocoso incluso señaló que cualquier casa podría haber engendrado brujas y magos oscuros, sino porque incluso tuvo el descaro de señalar los defectos de los Gryffindors y llamarlos ovejas y un grupo de arrogantes imbéciles. Por si fuera poco, tuvo que lidiar con la cantidad de quejas que habían llegado de los estudiantes. 30 años atrás, tuvo que lidiar con un problema similar, pero fue cuando tenía el poder y la influencia para mantener el asunto en secreto.
Puede que aún tuviera algo de poder e influencia, pero se había reducido considerablemente gracias al juicio de Sirius. Tenía que asegurarse de que esto no llegara a manos del profeta, ya que significaría muchos problemas para él y su reputación. Una hora después, Dumbledore estaba desmayado, borracho. Ni siquiera se dio cuenta de que el retrato de Phineas Black se estaba partiendo de risa, pues presentía que sabía que lo había empujado a beber tanto y causarle tantos problemas. Los siguientes días transcurrieron sin incidentes, ya que todo el alumnado cuestionaba algunas de sus creencias y veía sus casas desde diferentes perspectivas. Salvo unos pocos que se negaron a reconocer lo sucedido días atrás. La casa Slytherin estaba de muy buen humor, ya que habían enviado cartas a la prensa internacional junto con los cristales, seguidas de la lista de quejas contra la forma en que Dumbledore dirigía el colegio. Los miembros de las otras dos casas enviaron sus cartas y quejas, y a la mañana siguiente se desató el caos cuando la pantalla del gran comedor se activó y la prensa habló sobre lo que estaba sucediendo en Hogwarts. El reportero mostró los cristales que contenían los eventos ocurridos, e incluso leyó un buen número de cartas recibidas de los estudiantes. Finalmente, el reportero expresó su preocupación sobre si Albus Dumbledore debería dimitir de su puesto como director. Durante días, Dumbledore ni siquiera salió de su despacho, intentando controlar los daños. Había estado recibiendo cartas y quejas de padres furiosos que amenazaban con sacar a sus hijos de Hogwarts y darles clases particulares en casa. Huelga decir que Albus no estaba contento, pues todo el asunto lo estaba poniendo de los nervios. El sombrero seleccionador y muchos de los antiguos directores se reían o le gritaban por su flagrante indiferencia hacia los estudiantes. Si Dumbledore pensaba que la había pasado mal, no era nada comparado con Ron Weasley, quien recibió una queja de su madre. Maldita sea, esa mujer tenía un par de pulmones. Molly le gritó a su hijo sobre cómo había avergonzado no solo a su casa, sino también a la del pobre Dumbledore. Dijo que cuando llegara a casa, lo castigarían un mes. Eso avergonzó tanto al chico que salió corriendo del comedor y se encerró en la sala común de Gryffindor, aliviándose de su orgullo herido. Todo el tiempo culpando a Potter por esto. 00, abril pronto se convirtió en junio sin apenas problemas. Los Gryffindor ganaron la Copa de Quidditch, lo que alegró a Minerva, ya que su casa no la había ganado en años. Harry fue a recuperar la piedra filosofal de donde estaba mientras un cristal grabador la seguía. Para él, las protecciones eran pan comido, pues eran mediocres en el mejor de los casos. Llegó a la conclusión de que Dumbledore quería que él, Granger y Weasley la recuperaran juntos. Por supuesto, Harry tenía otros planes, ya que se negaba a ser un arma para ese viejo bastardo. La primera protección era esponjosa. Solo tocó música con su flauta y la criatura se quedó dormida. Bajo su pata había una trampilla. Harry se burló, pensando que debía haber otra forma de bajar. Usando su vista elemental, miró alrededor de la habitación y encontró una puerta encantada que imitaba la pared. Optando por la vía fácil, bajó las escaleras, evitando así las otras trampas. Al llegar al final de las escaleras, comenzó a caminar por los oscuros pasillos, solo para oír movimiento desde arriba. Al levantar la vista, vio la trampa del diablo, la planta que habría sido fácil de superar, ya que solo se necesitaba luz brillante. Avanzando, encontró una habitación con un manojo de llaves voladoras y una escoba. Harry negó con la cabeza ante este desafío. Todas las llaves tenían alas, excepto una que estaba rota. Esa llave era obviamente la que abría la puerta. Si fuera el idiota de Gryffindor que Dumbledore quería, habría cogido la escoba, pero Harry era más listo que eso. Sacó su varita y lanzó el hechizo congelante para que las llaves dejaran de volar, luego lanzó la llave con el ala rota hacia él. Abrió la puerta, se adelantó y procedió al siguiente desafío. Un tablero de ajedrez gigante. Harry ni siquiera tuvo que pensarlo, pues ya sabía para quién era. El idiota pelirrojo de su año. Por mucho que se negara a admitirlo, el cachorro parecía ser bueno en ajedrez, pero él veía algo mejor. Rodeando el tablero gigante para evitar activarlo, pronto entró en una habitación con dos troles de montaña que ya estaban muertos. Cerrando los ojos un momento, dijo: que termine el tormento mientras regresas a las estrellas. Que la madre de la magia los ayude a ambos a encontrar su propósito. Los pasó al siguiente desafío. La habitación estaba vacía, salvo por 7 frascos de pociones diferentes. Harry dio un paso al frente y la puerta se vio inmediatamente envuelta en llamas negras. Mirando alrededor, encontró una nota junto a los frascos.
El peligro yace ante ti, mientras que la seguridad está detrás. 2 de nosotros te ayudaremos, cualquiera que encuentres, uno entre nosotros 7 te dejará avanzar, otro transportará al bebedor de vuelta, 2 entre nosotros solo tienen vino de ortiga, 3 de nosotros somos asesinos, esperando en fila. Elige, a menos que desees quedarte aquí para siempre. Para ayudarte en tu elección, te damos estas 4 pistas. Primero, por muy astutamente que intente ocultarse el veneno, siempre encontrarás algo en el lado izquierdo del vino de ortiga. Segundo, diferentes son los que se encuentran en cada extremo, pero si sigues adelante, ninguno es tu amigo. Tercero, como ves claramente, todos son de diferente tamaño, ni enano ni gigante lleva la muerte en sus entrañas. Cuarto, el segundo de la izquierda y el segundo de la derecha son gemelos una vez que los pruebas, aunque diferentes a primera vista. Este era un rompecabezas de lógica diseñado por su padre. Como era un elemental de fuego, podría haber manipulado las llamas o tomar una de las pociones. Decidido a esto último, miró cada frasco de poción, examinándolos con la mirada. El problema era que las pociones sí tenían magia, pero era difícil de detectar. Mirando el pequeño frasco del centro, supo que era ese. Lo agarró y bebió su contenido, atravesando la puerta en llamas con facilidad. Avanzando, pronto se encontró entrando en la última habitación, que no contenía nada más que el espejo de Oesed. Por mucho que Harry quisiera evitarlo, sabía que solo estaría allí por un tiempo limitado. Avanzando, caminó hacia el espejo donde se vio a sí mismo. El espejo mostraba una imagen de él metiendo la mano en el bolsillo y sacando la piedra filosofal. Harry copió lo que hizo su propio retrato y metió la mano en el bolsillo, solo para sacar la piedra filosofal. Harry no lo buscó, pues no le correspondía. Resignado, decidió devolverlo a sus legítimos dueños, guardándolo en el bolsillo. Buscó con la mirada una salida de la cámara. Gracias a la habilidad de sus ojos elementales, la encontró. Al igual que la puerta del piso de arriba, estaba encantada para que se asemejara a la pared de ladrillos. Desactivó el encantamiento, abrió la puerta y subió las escaleras. Subiendo las escaleras, pronto se encontró en el 4.º piso. Usando su varita, invocó el cristal y lo desactivó. Esas trampas eran demasiado fáciles, tan simples que un estudiante de primer año no podría superarlas. Bueno, alguien competente. Conjurando rápidamente una desilusión, regresó a su habitación especial donde lo esperaban su padre y Draco. Allí les mostró la grabación a ambos y Severus se puso furioso al ver cómo Dumbledore manipulaba no solo su desafío, sino también los demás. El viejo cabrón se aseguró a propósito de que los desafíos fueran lo más fáciles posible. Si un niño de 11 años había logrado superar esos encantamientos, ¿qué habría impedido que Voldemort lo consiguiera? Después de esa noche, Harry llamó a Sarah y le preguntó si podía enviarle una lechuza. Su tía la envió, pero solo después de exigirle saber el motivo. Harry le explicó todo, y a ella no le gustó lo que escuchó. Severus intervino varias veces y le dijo que había enviado a Harry a buscar la piedra. Cediendo, envió una hermosa lechuza blanca como la nieve, a la que llamó Edwig. Harry guardó la piedra en un pequeño maletín y adjuntó una carta a la pata de la lechuza. Le dijeron a Edwig que los Flamel podrían ser difíciles de encontrar, ya que su ubicación era inconfundible, y la envió a buscar y entregar lo que les pertenecía por derecho. 00, era el último día de clases y todos estaban afuera del gran salón mirando la pared para ver su clasificación. A Harry, por supuesto, no le importó, ya que ayer recibió sus calificaciones y su clasificación. Solo fue porque sus amigos lo arrastraron, ansiosos por ver qué tal les iba. Mirando la clasificación de los de primer año, decía: Hierba Verde 2. Padma Patil y Hermione Granger 3. Lisa Turpin 4. Sue Lee 5. Tracey Davis 6. Blaise Zabini 7. Susan Bones 8. Michael Corner 9. Anna Abbott 10. Draco Malfoy tras ver sus puestos, quedaron satisfechos con su posición. Salvo Granger, quien estaba enfadada por no haber quedado en primer lugar. En primaria, siempre había sido la primera y estaba segura de que también lo sería. Se suponía que ella debía ser la primera, no la chica rubia de Slytherin. Al darse la vuelta, vio a los 4 amigos entrando al gran salón. Enfadada, se dirigió hacia ellos. ¿Cómo conseguiste a Greengrass primero? Daphne se giró, manteniendo puesta su máscara de frío. ¿Me estás hablando a mí, Granger? Era lo último que quería hacer con la chica de pelo tupido. Granger simplemente ignoró el comentario de la rubia. ¿Cómo conseguiste el primer lugar? He pasado más tiempo en la biblioteca que nadie. Daphne simplemente respondió: bueno, ¿quieres una galleta?
Se burló y se dio la vuelta. Debiste haber tenido a alguien que te ayudara. Eso es trampa, es la única forma en que podrías haber conseguido el primer lugar, exclamó Granger. Daphne se giró y le lanzó a la chica molesta una mirada gélida. Primero que nada, Granger, no hice trampa, me gané las calificaciones justamente. Segundo, que hayas pasado la mayor parte del tiempo en la biblioteca no significa que vayas a sacar las mejores notas. Tercero, tienes que ser la persona más arrogante que he conocido en mi vida. ¿Crees que solo porque puedes memorizar y regurgitar todo de un libro te hace inteligente? Eso solo significa que eres una idiota con buena memoria. No soy idiota, gritó Hermione. Soy la bruja más lista de nuestro año, no tú. Lo que sea que te ayude a dormir por la noche, Granger. Daphne se estaba irritando. ¿Y ahora qué tal si vas a molestar a alguien más? Estábamos disfrutando de una conversación antes de que llegaras. Dime cómo estás. Granger estaba a punto de terminar, pero fue interrumpido. ¿Qué está pasando aquí? El profesor Snape apareció detrás de ella e hizo que Hermione retrocediera. Profesor, Granger me estaba acusando de hacer trampa porque no obtuvo el primer lugar, dijo Daphne inocentemente. ¿De verdad? Dijo Snape con voz fría mientras se giraba hacia la chica Gryffindor. Granger defendió: es la verdad, profesor, he pasado más tiempo en la biblioteca que Greendras, así que yo debería haber obtenido el primer lugar, no ella. En todo caso, apuesto a que Potter la estaba ayudando, ya que no puede ser tan inteligente. Los ojos negros de Severus se volvieron fríos al entrecerrarlos, lo que la dejó paralizada. Debe ser la persona más arrogante que he conocido, dijo con voz sedosa. Que la señorita Greendras no viva en la biblioteca como tú, Granger, no significa que haya hecho trampa. He visto a muchos estudiantes entrar y salir de esta escuela y han sacado buenas notas sin pasar más del tiempo requerido en la biblioteca. Severus continuó. Además, si tuvieras cerebro en ese cráneo, sabrías que las reglas no prohíben que los estudiantes tengan grupos de estudio. Pero, profesora, intentó decir Granger. Pero Severus la interrumpió. ¿Está cuestionando mi autoridad, señorita Granger? Se acercó a ella con una mueca que la hizo palidecer. No, señor, dijo ella débilmente. Severus no le creyó. Esos serán 10 puntos por mentirme y otros 15 por llamar tramposo a un estudiante solo por tu arrogancia. Ahora ve a sentarte. Pasó junto a la chica, ignorando que tenía lágrimas en los ojos. Hermione se acercó al extremo de la mesa, llorando a mares en silencio. Al llegar, todos se sentaron en sus respectivas mesas a desayunar. Harry se sentó con el equipo de Quidditch, pues le parecían tolerables y no unos capullos molestos. Al terminar el desayuno, los platos desaparecieron y todos vieron al director de pie frente al podio. Albus se alegró de que el año hubiera terminado, pues estaba seguro de que había sido el peor año de su vida. No solo lo cuestionaban dentro del gobierno, sino que ahora cuestionaban su capacidad para seguir al mando de la escuela. Incluso se vio obligado a expulsar a esos 3 chicos, por lo que les hicieron a las señoritas Moon y Mills. Los padres de las primeras estaban furiosos por lo que le había sucedido a su hija. Al parecer, su hermano se lo contó, y eso causó un gran escándalo. El pobre Albus solo quería volver a su oficina y encerrarse. Ocultando su dolor, fue a dirigirse a los estudiantes. Otro año que se fue. Dijo Dumbledore alegremente. Menudo año. Espero que tengan la cabeza un poco más llena que antes, tienen todo el verano por delante para vaciarla antes de que empiece el año que viene. Ahora, según tengo entendido, aquí se debe entregar la copa de la casa, y los puntos quedan así. Gryffindor. 312 puntos Hufflepuff. 352 puntos Ravenclaw. 426 puntos Slytherin. 472 puntos. Una tormenta de vítores y pataleo se desató en la mesa de Slytherin. Sí, bien hecho, Slytherin, dijo Dumbledore. Sin embargo, hay que tener en cuenta los acontecimientos recientes. Harry se quejó mentalmente porque no le gustaba cómo iban las cosas. Primero a la señorita Hermione Granger, por el uso de la lógica fría frente al fuego, le otorgó a la casa Gryffindor 75 puntos. El rostro de Granger cambió de inmediato de tristeza a alegría. Algunos de sus compañeros de Gryffindor la felicitaban. Segundo, al señor Ronald Weasley por la mejor partida de ajedrez que Hogwarts ha visto en muchos años. Le otorgó a la casa Gryffindor 70 puntos. El pelirrojo hinchó el pecho y Harry estaba seguro de que demostraba mucha arrogancia. Dumbledore estaba siendo parcial, como quien da puntos en ajedrez.
Mientras los Gryffindors lo elogiaban, Harry era el único que no lo hacía, pues no le gustaba lo que hacía Dumbledore. Y finalmente, al señor Harry Potter por su magistral nivel de magia y su excepcional valentía. Le otorgo 85 puntos. Al terminar, Harry gritó mentalmente: «Maldita cabra, maldito bastardo egocéntrico». Su expresión indicaba que no estaba contento. Dumbledore hizo trampa solo para asegurarse de que los Gryffindor ganaran. Al mirar la mesa de Slytherin, notó que estaban tan furiosos como él. Cuando Moon, los hermanos Weasley, Pueki y sus amigos lo sorprendieron mirándolo, articuló: «La maldita cabra acaba de manipular los puntos». Todos asintieron, comprendieron que él tampoco estaba contento con el resultado. «Gryffindors, cuando la casa ganó con 542 puntos», dijo aplaudiendo, cambiando los colores de Hogwarts de verde y plateado a rojo y dorado. Toda la casa se puso de pie celebrando su victoria. Harry era el único sentado, pues esto no estaba bien y no tenía estómago para aceptar esta mierda. Al levantar la vista hacia la mesa principal, vio a su padre estrechando la mano de Minerva, aunque tenía una sonrisa en el rostro. Harry se dio cuenta de que era una sonrisa forzada, pues sabía que su padre estaba igual de enojado. Cuando terminó la celebración, todos salieron del gran salón y se dirigieron al tren para poder volver a casa.